Bueno, entonces vamos a ponernos en presencia de Dios en este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, Dios y Padre nuestro, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo en este momento. Y antes que nada, te queremos dar gracias por el don de la vida. Te queremos dar gracias por habernos permitido llegar a esta noche. Te damos gracias también por nuestras familias. Tú bien sabes los problemas que hemos tenido en este día y en los días anteriores. Bien sabes qué problemas nos aquejan. Algunos hemos dejado muchas cosas que humanamente son importantes, pero entendemos que lo más importante es conocerte a ti, estar contigo, y por eso estamos dedicando estos momentos para ti, Señor, para que nos ilumines. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo en esta tarde, noche, para que nos ilumines nuestro entendimiento, para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus caminos para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia aquí en el mundo. Amén. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, Gerardo, muy bien, está con hermanas. nosotros. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo y Margarita, verdad? ¿Cómo están? Miren, entonces estamos con este libro, ¿no? Con la guía de nuestro libro. La respuesta está en las Escrituras. Quien lo tenga y quien no, bueno, lo vamos a ir leyendo, pero sobre todo esto es una guía, y lo más importante, acordémonos que es la Sagrada Escritura, la Biblia, tenerla a la mano, porque vamos a leer mucha Biblia. Acuérdense que el tema que tenemos ahorita es el capítulo 6, Antiguo y Nuevo Testamento, las diferencias fundamentales. Nos habíamos quedado en la pregunta, ¿sí? Número 6.8, nos quedamos en la pregunta 6.8, y dice así esta pregunta: los que creemos en Cristo, fíjense, para que vayamos interiorizando nosotros en silencio, nosotros mismos, y pensando en esto, los que creemos en Cristo, o sea, los cristianos católicos, ¿estamos obligados a cumplir la ley de Moisés? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pensamos? ¿Estamos obligados a cumplir la ley de Moisés contenida en el Antiguo Testamento? Claramente, pues pensamos que no, ¿verdad? Ya no tenemos que cumplir la ley del Antiguo Testamento de Moisés, pero vamos a ver por qué. Vamos a ahondar un poco más. Vamos a dar la respuesta inmediata que viene aquí aquí viene en el libro del padre Flaviano Amatuli, fundador de el movimiento Los Apóstoles de la Palabra, sí, que es un movimiento católico que promueve la acción de la Iglesia Católica precisamente para hacer frente al problema de los hermanos, de las sectas, de los hermanos protestantes y de las nuevas religiosidades. Entonces vamos a ver, ¿tenemos que obedecer la ley de Moisés? ¿Tenemos que cumplirla, sí o no? ¿Y por qué? Respuesta inmediata y luego las citas bíblicas. A ver. No, los que creemos en Cristo no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés contenida en el Antiguo Testamento. Ya lo sabemos, ¿verdad? No estamos obligados a cumplir ya la ley de Moisés. ¿Sigue? Estamos obligados a cumplir solamente la ley de Cristo contenido en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la ley de Cristo? Sabemos que ahora la ley de Cristo, la ley del nuevo pacto, de la alianza, es la ley del amor. Acordémonos, como dice, creo que fue San Agustín, ama y haz lo que quieras, o ama y cumplirás con toda la ley, ¿no? Entonces la ley del amor ahora, la que tenemos que cumplir.
Y nos habíamos quedado en una cita bíblica que vamos a leer ahorita. Es Gálatas 2:16. 16. Gálatas 2:16, quien nos pueda ayudar con esa cita. Tratemos de que todos nos vayamos a la Biblia, porque así vamos a ir. Familiarizándonos Eso. con los libros del Nuevo Testamento, del Antiguo, Sí, para ir aprendiendo a manejar la Biblia, a encontrar las citas. sí, y los que ya seamos expertos, pues mejoramos muchísimo más, pero también vamos a ir tratando de esperar a los demás que Manejan no rápido. manejan bien la Biblia y irnos diciendo, espérenme tantito, o ya la tengo, yo ya la tengo, y a ver quién nos ayuda a leerla. Entonces es Gálatas 2:16. ¿Quién la tiene? A ver, Isabel, si la puedes leer, por favor. ¿Ya todos la tienen? Ya, Sí. ¿verdad? Sí, bueno, muy bien. Isabel, por favor. Sin embargo, sabemos que nadie queda libre de culpa por hacer lo que manda la ley de Moisés, Sigue. por creer en Jesucristo. Por esto también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser librados de culpa por medio de esta fe y no por hacer lo que manda la ley, porque nadie queda libre de culpa por hacer lo que manda la ley. Ahora bien, si buscando ser librados de culpa por medio de Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, ¿acaso esto querrá decir que Cristo nos hace pecadores? Claro que no, pues si destruyó algo y luego lo vuelvo a construir yo mismo, soy el culpable, porque debido a la ley yo he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. No quiero rechazar la bondad de Dios, pues si uno no pudiera quedar libre de culpa por obedecer a la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Ahí, hasta ahí. Fíjense, si no queremos reconocer, si no reconocemos que Cristo murió por nosotros y morimos con él a la ley, y ahora vamos a respetar la ley de Dios del nuevo pacto, que es la ley del amor, es como si dijéramos que Cristo murió inútilmente. ¿Sí? En eso se resume esto que leímos. Por lo tanto, nosotros ya no tenemos que obedecer la ley de Moisés, porque si quisiéramos obedecer la ley de Moisés, sería como decirle a Cristo que murió por nosotros inútilmente. Ahora, bueno, pero es que como católicos ya sabemos eso. Sí, ya lo sabemos, pero esta cita nosotros se la tenemos que dar cuando un hermano adventista, hermano separado, hermano protestante, adventista del séptimo día o testigo de Jehová, nos venga a cuestionar. Eso es lo importante. Esta se la tenemos que leer a ellos. Nosotros claramente sabemos, es casi risible que nos estemos leyendo que ya no obedecemos la ley de Moisés, ¿verdad? Sí, pero aquí lo importante es que las trampas nos las van a poner los hermanos separados. Y acordémonos de esta cita, Gálatas 2:16 y Gálatas 2:21. Esas son citas bíblicas bien precisas para nosotros, decirles a ellos sobre sus cuestionamientos, ¿no? Respaldar con Biblia que nosotros ya no estamos en el antiguo pacto, porque nuestros hermanos separados adventistas van a querer engañar a nuestros parientes, familiares o a nosotros mismos. Y con esta cita, ahí está, mira, la ley ya no. ¿Por qué? Como dice, fíjense, es Gálatas 2:16. Un poquito más lento nos vamos a ir, lo que leyó Isabel. Sin embargo, hemos reconocido que las personas no son justas
como Dios las quiere por haber observado la ley. O sea, Pablo le está diciendo a los Gálatas, ¿sí? Que él, y ya, porque él era judío, acordémonos, él respetaba la ley, él era fariseo, ¿sí? Él sabía de ley y la sabía cumplir a cabalidad, como eran los judíos, descendientes de los israelitas. Sin embargo, ya después se vuelve cristiano. Entonces, por eso dice él, sin embargo, hemos reconocido que las personas no son justas como Dios las quiere por haber observado la ley. Es decir, la ley ya terminó cuando vino Jesucristo. Cuando él fue clavado en la cruz, terminó con la ley de Moisés, ya no pesa sobre nosotros, más bien, ya no pesa sobre nosotros la ley de Moisés. Ahora es la ley del nuevo pacto, ¿sí? Esa quedó atrás. Y lo vamos a ir viendo paso a paso con las citas que tenemos. Dice, sino por la fe en Cristo. Es decir, las personas no son justas por haber observado la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Entonces ahora nos vamos haciendo justos, nos vamos al camino a la santidad por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí viene otro problema, porque tenemos protestantes por uno, por otro y por aquel y por todos lados. Ahora vienen los protestantes evangélicos, ¿sí? Que ya nada más dicen pura fe sin obras. Acuérdense, aquí hay otra trampa, fíjense. Dice, sino por la fe en Cristo Jesús. Entonces, si te sale un protestante evangélico, un hermano separado de los que ya no creen en el Antiguo Testamento, pero creen que nada más por la pura sola fe se salvan sin obras, también para ellos debemos de tener respuesta bien clara, pero ahorita vamos a ir analizando paso a paso. Ahí está la importancia de ir analizando cada frase, cada palabra, sino por la fe en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo. Nosotros, los cristianos católicos, creemos en Cristo Jesús, para ser hechos justos a partir de la fe en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir llegando a ser justos? ¿Cómo vamos a ir llegando a la santidad? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Aquí nos lo está explicando Pablo. Y no por las prácticas de la ley. Hermano adventista, no por prácticas de la ley. Ya, por eso nosotros ya no guardamos el sábado, ¿sí? Por eso nosotros ya no tenemos otra ley más que la ley del amor. Y luego vamos a ir viendo, porque también eso nos van a preguntar, entonces ya no guardas la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué en la Iglesia Católica tienen los 10 mandamientos? Tenemos respuesta también para eso. Una cosa es la ley de Moisés y otra cosa son los 10 mandamientos que guarda la Iglesia Católica, que nos fue dada por el mismo Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que en la vez pasada leímos Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34? Donde decía, si me aman, guardarán mis mandamientos, pero ahora son mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, no mandamientos de la ley de Moisés. Esa es la diferencia, que es más profunda, pero ahorita vamos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento que estamos analizando, ¿sí? Dice, porque el cumplimiento de la ley, o sea, Antiguo Pacto, no hará nunca de ningún mortal una persona justa según Dios. O sea, cumpliendo la ley como le hacían los judíos, no se hace justa una persona, no lleva la santificación, ¿sí? Según Dios, según como nos quiere Dios, la ley no es perfecta ya, ¿sí? Ya quedó atrás, era como, la ley la pone aquí como, usa la metáfora como era una sirvienta que nos traía hacia el rey, hacia Jesús. Ya nos trajo hasta Jesús, la sirvienta ya se va, ya nos deja libres con nuestro Señor Jesucristo. Y luego lo vamos a ver. Y entonces el 21 dice, Gálatas 2:21, esta es para mí la manera de no despreciar. Si Pablo decía que no quiere despreciar a Jesucristo, nosotros también debemos de decir eso. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios. O sea, ¿cuál es el don de Dios? Que nos salvó, ¿sí? Con su muerte. Fíjense,
Pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente y nosotros no queremos decir eso. O sea, reconocemos que Jesús murió por nosotros, por lo tanto nosotros morimos a la antigua ley del antiguo pacto. Este nuevo pacto, ahora vivimos para Jesucristo, ¿sí? Hasta ahí, ahorita así, de manera muy rápida. Entonces seguimos con la otra cita. Gálatas 3:10 al 12. Ahí estamos cerquitas. Cristina. Sí, a ver. Quienes ponen su confianza en la ley de Moisés están bajo maldición, porque la Escritura dice: maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por tanto, Sí, siga. está claro que nadie queda libre de culpa por hacer lo que manda la ley, pues la Escritura dice: el justo la fe vivirá. Pero la ley de Moisés no es cuestión de fe, sino que dice: el que cumpla la ley vivirá por ella. Cristo nos libró, ¿hasta ahí? A ver, síguele, ese también está bueno. Cristo nos libró de la maldición de la ley, pues Él fue hecho objeto de maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice: maldito todo el que muere colgado de un madero. Esto sucedió para que la bendición de Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos, y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. Ahí está, no nada más los judíos, ahora ya también los que no eran los, vamos a decir, los gentiles, los paganos, porque antes nada más era el pueblo de Israel. Con la muerte de Jesucristo reunió los dos pueblos, gentiles y judíos, su pueblo elegido desde Israel, ¿no? Entonces, fíjense qué tan importante, con esta lectura, fíjense cómo nosotros, cada uno va discerniendo, ¿cómo se dice? Discerniendo, y vamos a analizarla también, fíjense. Gálatas, capítulo 3, versículo 10, dice San Pablo a los Gálatas, dice: por el contrario, es la misma, pero ahora pausadamente, y vamos a analizarlo, a reflexionarlo y a gustar la palabra de Dios, fíjense. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias, ¿sí? O sea, ahorita ya en el Nuevo Testamento, ya con Jesucristo, porque no queremos hacer como si fuera inútil su muerte, ¿sí? Nunca queremos decir, fuera de nosotros, decir que su muerte fue inútil. Por eso precisamente ya pesa una maldición sobre los que quisieran respetar la ley, seguir respetando la ley. Como les digo, esto va para nuestros hermanos separados adventistas del séptimo día. Son hermanos separados porque se dicen cristianos ellos también, sin darse cuenta que están en un error, ¿sí? Entonces, pues son hermanos, pero son separados, porque se separaron de la iglesia principal de Jesucristo. Para los testigos de Jehová también, estas citas se las podemos leer, ¿sí? Y fíjense que apenas estoy teniendo una plática con un evangélico, y ellos obviamente me presentan estas citas que nosotros también las utilizamos los católicos, nada más que ellos utilizan estas citas para decir nada más la fe vale, nada más la fe, aunque sin obras, porque ellos confunden las obras de caridad, las obras de misericordia con las obras de la ley. Fíjense cuánta confusión puede haber, y por eso nosotros no podemos confundirnos, no podemos darnos ese lujo, porque si no vamos a caer en las garras, y por eso nuestros familiares caen en las garras de ellos, porque no distinguieron, y nosotros vamos a hacer ese ejercicio de distinción. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias. ¿Cuáles observancias? De la ley. Pues está escrito, o sea, observancias de la ley, no de las obras de misericordia, Pues está escrito: maldito el que no cumple siempre
todo lo que está escrito en la ley, ¿sí? Es una maldición, maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley, ¿sí? Es decir, si un judío fallaba en uno de los mandamientos, maldito para el infierno, como dicen los protestantes. Por eso la ley no nos puede llevar a la santidad, y eso lo sabe Jesucristo, ¿no? Entonces, si con que cumpliera toda nueve de los mandamientos de Moisés y fallara uno, maldito para el infierno. Entonces eso no es misericordia de Dios. Ahora viene lo nuevo, fíjense. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe, ¿sí? Ahora el justo va a vivir por la fe. Nosotros debemos tener fe en Jesucristo. Acuérdense cuáles son las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y amor. El máximo es el amor. La ley que cubre toda la ley anterior, la ley del amor. Dice, y la ley no da lugar a la fe cuando dice, el que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Y luego nos saltamos hasta bueno, hasta ahí llega el 12, hasta ahí tendríamos que llegar. Entonces vamos desmenuzando y vamos reflexionando cada una de las frases y palabras porque tienen peso específico. Y también Santiago nos habla de que si fallamos en una sola cosa de la ley, por eso nosotros ya no estamos sujetos a la ley de Moisés, porque si falláramos en una sola de los mandamientos, malditos para el infierno, y eso no sería misericordia de Dios. Vamos a ver Santiago capítulo 2 versículo 10. Porque si alguien cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, es como si faltara en todo. Ahí está, es lo que decíamos hace un rato, ¿se acuerdan? Fíjense, porque si alguien cumple toda la ley, como antes los judíos, que cumplían, se trataban de cumplir toda la ley, pero somos seres humanos, ¿sí? Entonces, pero falla, dice, porque si alguien cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, es como si faltara en todo. Por lo tanto, ya no te haces justo ante Dios. Estamos tomando de guía porque el padre Amatuli tiene bien estudiados a los protestantes. Entonces, él nos va diciendo cuáles citas aplican, ¿no? Y nosotros lo que vamos haciendo es también reflexionándolas y analizándolas. ¿Cuál cita bíblica sigue para que la busquemos? Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 25. Estamos comparando Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué nosotros ya no pesa sobre nosotros las leyes del Antiguo Testamento? ¿Sí? Y estas citas entran bien, para que nosotros podamos sustentar que ya no estamos en la antigua ley. Adelante. Ya estoy lista yo. Como dice San Pablo, compitan para lo bueno. Ahí a nosotros ahora sí hay que competir en lo bueno, ahora sí. Hay que ganar la carrera. Hay que ganar la carrera, eso decía San Pablo. A ver, Mari, ¿ya la tienes? A ver, Sí, Gálatas 3:23. sí. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley, a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Sí, al maestro. Ok. ¿Sigo? Sí. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Ahí está. Gracias a la fe, no a las obras de la ley. Acordémonos y tengamos bien claro que una cosa son obras de la ley y otras son obras de misericordia, obras de caridad, ¿sí? Para que no nos vayan también a confundir. Obras de la ley son las del Antiguo Testamento de Moisés. Obras de caridad son las que nos habla Santiago cuando dice,
tú tienes fe y no tienes obras, pues yo te demuestro que mi fe y mis obras valen más que lo Que tu tuyo, ¿no? sola fe. Exactamente, entonces eso debemos saber. Fíjense, entonces ahora la vamos a repasar, dice Gálatas capítulo 3, versículo 23. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe. ¿Cuándo llegaron los tiempos de la fe? Con Jesucristo, ¿sí? Aquí ya llegaron los tiempos de la fe. La ley nos guardaba bajo llave, por eso les decía, la ley estaba bien, la ley de Moisés no estaba mal, pero era como la sirvienta que nos iba a llevar con el Padre de nosotros, nuestro Señor. Entonces, hasta que no llegaran los tiempos de la fe, la ley nos guardaba bajo llave, a la espera de la fe que se iba a revelar. Ya se nos reveló con nuestro Señor Jesucristo, la ley ya no va, ya para nosotros ya no pesa, ¿sí? La podemos cumplir, pero con amor. Bueno, hasta que no llegaran los tiempos de la fe, la ley nos guardaba bajo llave, a la espera de la fe que se iba a revelar. Fíjense, la ley nos conducía al maestro. O sea, la ley fue importante, la ley de Moisés nos conducía al maestro. ¿Quién es el maestro? Nuestro Señor Jesucristo. La ley nos conducía al maestro, a Cristo, para que creyéramos y así fuéramos justos. Entonces sigue diciendo, pero al llegar la fe, ya no obedecemos a la que nos llevaba al maestro, ¿sí? La ley nos llevaba al maestro. Una vez que ya llegó nuestro maestro, nuestro Señor Jesucristo, hasta ahí llegó, dice, ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios. Ahora acuérdense que ya somos hijos de Dios, hijos adoptivos, acordémonos, por medio de Jesucristo, ¿sí? Por medio del cuerpo de Jesucristo que es la iglesia. Por eso debemos de estar en la iglesia. Somos hijos adoptivos. El único hijo legítimo es nuestro Señor Jesucristo y por medio de él nosotros somos hijos de su papá, al que le podemos llamar también Padre, ¿sí? Son hijos de Dios gracias a la fe. Hasta ahí vamos. La siguiente. Fe. Ahora, bueno, sí entienden bien la palabra de la fe. Pregunta. Ajá. ¿Sí saben qué es la fe? ¿Sí? Alguien que nos diga, y si no nos vamos a Hebreos 11:1, ahí está escrita qué es la fe. Dale. Hebreos 11:1. Sí, porque también eso es importantísimo. Antier nos Porque preguntaron. sí, hablamos de la fe y tenemos a lo mejor sí la idea de qué es la fe, pero muchas veces no sabemos cómo expresarla, ¿no? Exacto. Entonces necesitamos saber cómo expresarla para poderla vivir también. Ajá, Hebreos 11:1. Dice, la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece. Ahí está. El mundo visible tiene su origen en lo que no se ve. ¿Quién es el que no se ve? El que nos creó, el que es espíritu, Dios. Entonces fe es aferrarse a lo que se espera. O sea, por eso las virtudes teologales que las debemos de tener siempre presentes, la fe, La la esperanza y el amor. y el amor, ¿sí? Las La virtudes. fe, ahí está, la fe, es como aferrarse a lo que se espera, ahí está la esperanza, ¿sí? Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Por eso decimos que debemos de tener una fe ciega en Dios, porque no lo podemos ver, ¿sí? Pero debemos tener la certeza de las promesas que Él nos hizo se van a cumplir. Eso es la esperanza, ¿sí? Entonces, precisamente por eso estamos viendo qué es la fe. Y es la convicción, pues, de creer en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Padre Dios, en el Espíritu Santo,
de que las promesas que nos hicieron se van a cumplir, y esa es esperanza. La fe y la esperanza, una vez que muéramos aquí, se van a acabar la fe, esperanza, la fe y la esperanza. En el cielo ya no necesitamos fe, ¿ya para qué? Ya estamos con Dios, los que logremos estar. La esperanza tampoco ya no la vamos a necesitar. ¿Esperanza en qué? Ya no. La única que va a perdurar es El amor, el amor, va a perdurar hasta en el cielo. aquí y allá. Porque Dios es amor. Por eso es la virtud teologal más importante, el amor. Todo con amor. Todo lo que hagamos con amor. Está difícil, pero pues, tenemos que llegar a esa perfección. Entonces, de esa fe es la que está hablando cuando compara la fe y la ley de Moisés. Ya no pesa sobre nosotros la ley, sino ahora la fe, la certeza de los bienes que esperamos. ¿Sí? Con amor los esperamos, con convicción. ¿Cuál otra sigue? Sigue ya la pregunta. Vamos a pasar a otra pregunta, fíjense. La Bien importante. 6.8 dice, Pregunta 6.8. ¿por qué nosotros no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés si él mismo, Cristo, la cumplió? Si Cristo cumplió la ley de Moisés, ¿Por qué nosotros no? ¿por qué nosotros no la cumplimos si Él es nuestro ejemplo? Es como cuando dicen, si Jesucristo se bautizó a los 33 años, a los 30 años, ¿por qué los católicos no se bautizan a esa edad? ¿O por qué nos bautizan nuestros padres desde chiquititos si no sabemos? Exactamente. Y eso nos los preguntan, bueno, eso también los adventistas y los testigos de Jehová, pero también eso del bautismo nos los preguntan los otros hermanos separados, los evangélicos, ¿sí? Los llamados cristianos. Entonces, a ver, por ejemplo, a los adventistas, si Jesucristo respetó el Antiguo Testamento, quiere decir que entonces, como Jesús se circuncidó, nosotros también nos tenemos que circuncidar. Testigo de Jehová, adventista del séptimo día, ¿está circuncidado? No están circuncidados. ¿Y por qué no respetas el ejemplo de Jesucristo? O sea, es que no vas a seguir el ejemplo de Jesucristo nada más porque tú lo digas. Él nos vino a dar ejemplo y precisamente por eso él cumplió, porque él era judío, acordémonos. Él cumplió la ley, la tenía que cumplir, por eso fue circuncidado. Ese era uno de los puntos que tenían que cumplir los israelitas, los judíos, los de las 12 tribus de Israel. Sí, se dan cuenta que él se circuncidó a los 8 días y ya de grande quiso instituir el bautismo, ¿sí? Para recibir el Espíritu Santo, para el perdón de los pecados, para revestirnos de Cristo, ¿sí? No, aunque no tuviera pecado, él se bautizó. Imagínense, si hubiera dicho, yo no tengo pecado, ¿yo para qué me bautizo? No, ese ejemplo, ¿sí? Que nos estaba dejando. Nos estaba dejando esa doctrina, ¿sí? La del bautismo, no para que esa edad, el ejemplo no es a la edad, el ejemplo es que aunque no tengas pecados, te tienes que bautizar para pertenecer al pueblo de Dios, como cuando los circuncidaban a los 8 días, pertenecían al pueblo de Dios con Abraham. Acordémonos que le dijo a Abraham, quien no esté circuncidado, aunque sea tu hijo o tu esclavo o alguien de tu familia, si no está circuncidado, échenlo fuera del pueblo. Por eso nosotros tenemos que bautizar a los niños desde, si es posible, a los 8 días, para que ya pertenezca al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y esté revestido de Cristo. Pero bueno, el bautismo... A una nueva vida. Nueva vida, exactamente. El bautismo, nueva vida. Nace del Espíritu, lo que nació de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es de Dios. Por eso debemos de bautizar a los niños desde pequeñitos. Entonces, sigue, dice, ¿por qué nosotros no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés? Si el mismo Cristo la cumplió, respuesta inmediata que nos da aquí el padre Amatuli. Cristo cumplió la ley de Moisés porque pertenecía al pueblo de Israel y vivió el Antiguo Testamento. Exacto, ¿Sí? Ajá, sigue. En efecto, con su muerte en la cruz, Cristo estableció el Nuevo Testamento
y nos liberó de la ley de Moisés. Cuando se firmó, vamos a decir, cuando se firmó la antigua alianza, acordémonos en las lecturas anteriores, cuando Moisés mandó a jóvenes que sacrificaran novillos, agarró una poca de su sangre, ¿se acuerdan que leímos? Y la roció sobre el pueblo de Israel, diciéndoles que debían de respetar esta ley de Dios que le había dado. Ahí está la antigua alianza. ¿Cuándo cuándo es la nueva alianza, el nuevo pacto? Cuando Jesús muere en la cruz con su propia sangre derramada sobre todos nosotros, para el perdón de todos nosotros. Ese es el nuevo pacto. ¿Y cuándo fue que les dijo que eso iba a suceder? Esa alianza nueva, ¿cuándo la sellaba esa alianza nueva? También lo leímos, pero vamos a verlo más de cerca. Lucas 22:20, fíjense. A ver quién busca Lucas 22:20. Esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre. Ahí está el nuevo pacto, pero vamos a leerlo, porque todo lo que vayamos diciendo debe de ser sustentado con Biblia para que nos acostumbremos a que todo debe de ir leído con Biblia, ¿no? Cita bíblica. Ese es el nuevo pacto ahorita, el que nos interesa. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Ahí está. Fíjense, algo similar como cuando Moisés roció la sangre de novillos. La diferencia es que ahorita ya no es sangre de novillos, ahora es la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿verdad? Esa es la nueva alianza. Entonces, a partir de ahí, ahora sí tenemos una cita aquí que nos manda el padre Amatuli. Es Gálatas 4, ¿sí? Gálatas 4, del 4 al 5. Pablo le dice a los Gálatas. Gálatas 4, ¿Sí? del 4 al 5. Ajá. Ahí fíjense cómo va, fíjense cómo discretamente, así, como no queriendo, aparece nuestra madre, la Virgen María. Así como Jesucristo le decía, porque también nos dicen los protestantes, ¿por qué? A ver, ¿por qué en ninguna cita bíblica Jesús le dice madre a María? ¿Sí? Gálatas 4, Gálatas 4 al 5. Vamos a ver por qué Jesucristo no le decía madre a María. Fíjense, aquí viene una clave. A ver, comadre. pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo que nació de mujer y fue sometido a la ley. ¿Sigue? ¿Digo? Sí, sigue. Ok. Con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ahí está. Fue sometido a la ley Jesucristo para que rescatara a los que estábamos esclavos de la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ahora ya podemos decir que el Padre de Jesucristo es nuestro Padre, ¿sí? Por eso el sacerdote nos dice en la misa, nos atrevemos a cantar, Padre nuestro que estás en el cielo, porque es un atrevimiento que nosotros ya nos podemos dar. Antes eran castigados. Ajá, exactamente. Al que decía que era hijo de Dios, por eso pues acusaron a Jesús. Por eso lo querían matar. Y lo mataron. Parece que en Juan 5:18 dice, lo querían matar porque al decirse hijo de Dios se hacía como si fuera Dios y también por no respetar el sábado, y el sábado es de la antigua ley, y nosotros ya vamos en camino a ir distinguiendo que por eso la ley de Moisés ya no es para nosotros, porque Jesucristo no respetaba el sábado, porque ahora ya Él es dueño del sábado, como decimos. Ahora es el domingo, que domingo quiere decir día del Señor. ¿Sí? Por ahí va el asunto y ya después vamos a andar un poco más.
Pero fíjense, les decía de la Virgen María, Gálatas 4:4 dicen, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, o sea, con Jesucristo ya llegó la plenitud de los tiempos, ¿sí? Ya llegó, ya está aquí. Dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Y todos sabemos que nació ¿de quién? De María. De nuestra Madre, la Virgen María, que Él también nos las dejó en Juan 19, 26, cuando le dijo a Juan, que nos representa a nosotros, hijo, ahí está tu madre. Y desde ese momento se la llevó a su casa para protegerla, ¿no? Ahí nos las dejó, dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer. ¿Por qué? Porque mujer tiene más peso específico que el decirle madre. Por eso Jesucristo no llamaba madre a su mamá. Le decía mujer. Le decía mujer porque Él no la quería nada más para Él no las iba a dejar. Al decir mujer, nos está mandando a Génesis, donde le dice, la mujer, la descendencia de la mujer pisará la cabeza de la serpiente, ¿se acuerdan? Era la profecía. Entonces, ¿quién es la mujer que va a pisar a la serpiente? La Virgen María. Entonces, por eso él se refería siempre a Mujer, mujer, porque y era más fuerte la palabra. la palabra y la profecía es más fuerte que el decir madre. Pero los evangelistas sí llamaban la madre de Jesús, acuérdense. La madre de Jesús estaba con los apóstoles cuando Él ascendió a los cielos y hacían oración. Exactamente, Jesús nunca le llamó madre a María, pero Él le llamaba mujer. ¿Se acuerdan en las bodas de Caná? Mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora de manifestar los milagros, ¿no? Pero sí le hizo el milagro por intercesión de ella. Bueno, eso nada más es una probadita de que De que María es nuestra intercesora. Y dicen también, ¿cuándo San Pablo le estuvo haciendo honores a María? Pues aquí está hablando San Pablo, Gálatas 4:4, y efectivamente hay nomás 2 citas donde San Pablo se dirige a María, ¿sí? Pero hay que saberlas encontrar y esta es una de ellas. Y es, ¿qué mayor cumplido quieres que decirle mujer, que Jesús nació de mujer? Si la mujer es la profética del Génesis. La mujer que pisó la cabeza de la serpiente. Exactamente, ¿sí? Entonces, dice, ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, papá, de modo que ya no eres esclavo. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros. Ya no somos esclavos. Les está diciendo a los Gálatas que es una comunidad y nosotros somos ejemplo de los Gálatas. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y siendo hijo, Dios te da la herencia. ¿Cuál herencia? De que ya podemos ir al cielo con Él. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sigue? La 6.10. 6.10. Entonces, ¿no sirve para nada el Antiguo Testamento? Podemos preguntarnos, ¿no sirve? Entonces, ¿no sirve para nada el Antiguo Testamento? Sí, no puedes decir, pues entonces es que los católicos son bien selectivos, nomás quieren respetar lo que ellos quieren o lo que los obispos les dicen. No es cierto eso. La prueba es de que la Biblia la hizo la Iglesia Católica y tiene todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Los judíos le quitaron 7 libros del Antiguo Testamento porque ahí profetizaba que ellos iban a matar a Jesucristo, que no lo iban a recibir su propio pueblo. Por y la eso lo forma, quitaron. por eso quitaron sabiduría, por eso quitaron otros libros, ¿no? 7 libros. Entonces, ¿no sirve entonces el Antiguo Testamento? Sí sirve. ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Ya no es peso para nosotros, pero
nosotros sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque ahí vienen las profecías y en el Nuevo Testamento vienen el cumplimiento de las profecías. Entonces nos sirve de un buen respaldo. ¿Cómo no nos va a servir? Además, para esto, aquí viene la respuesta inmediata. Dice, para nosotros el Antiguo Testamento sirve como medio para poder entender mejor el Nuevo Testamento. Sirve como medio para poder entender mejor el Nuevo Testamento. Entendemos mejor el Nuevo Testamento porque en el Antiguo vienen las profecías. Es un puente, ¿no? El Antiguo con el Nuevo es un puente. Se profetiza y en el Nuevo nos damos cuenta que se cumple y vemos que Dios es fiel. Dios cumple todo lo que tenía escrito. ¿Cómo no va a servir? Pero la ley del Antiguo para nosotros no pesa, pues. Sí, ya no la debemos de respetar. Debemos de respetar el mandamiento del amor de Jesucristo junto con los mandamientos que Él volvió a retomar. ¿Cuáles volvió a retomar? Bueno, vamos a acabar esta lectura y ahorita vemos cuáles volvió a retomar. Bueno, el Antiguo Testamento nos sirve para entender el Nuevo Testamento. Además, nos ayuda a comprender la pedagogía de Dios. O sea, las enseñanzas, cómo nos va enseñando Dios. Es decir, su manera de tratarnos para educarnos en la fe. Nos va educando, nos vino educando con la ley. ¿Sí? En donde nos presenta experiencias religiosas muy profundas, como profetas y salmos, que pueden representar un estímulo muy fuerte para realizar nuestro encuentro con Dios. Ahí está. Para eso servía la ley, cumplió su objetivo la ley, hasta ahí quedó. Ya no más, porque si no ya se vuelve maldición y no estamos reconociendo que Jesucristo murió por nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense cómo Jesucristo vino a retomar la ley. Sí es una ley, pero es más perfecta, es la ley del amor. Es tan más perfecta que únicamente con mirar mal a alguien, tú ya estás cometiendo falta. Fíjense cómo dice Mateo 5:17, fíjense cómo dice que Él vino a hacer una ley más perfecta, pero ya no es la ley de Moisés. Ahora va a ser más perfecta. Fíjense cómo Él va a cambiar muchas cosas. Entre ellas el sábado ya no lo va a retomar, ¿sí? El diezmo ya no se va a retomar. El que comas carne o no comas carne, ¿cómo dice? No es malo lo que comas, es malo lo que sale de tu corazón. Eso es perfección. Mateo 5:17, fíjense, a ver, vamos a buscarlo. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo dice Jesucristo? Él mismo con sus propias palabras. Mateo 5:17, ¿quién lo tiene? Ahorita. ¿Lo leo? A ver, Sonia, por favor. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Ahí está. A traer lo definitivo. Y fíjense cómo dice en esta traducción. Esta es la latinoamericana. No crean, está hablando Jesucristo, Mateo 5:17. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. Pero entonces, ¿cómo es que ya la ley ya no la respetamos? Sí, no la va a suprimir. Él, Jesucristo, es Dios y la va a hacer perfecta. Y ahorita nos va a explicar, dice, he venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. ¿Sí? O sea que la ley anterior no era perfecta, cumplió su cometido y ahora Él vino a traernos la perfección. Para llevarla a la forma perfecta. ¿Sí? ¿Cómo la va a llevar a la forma perfecta? Más adelante nos va a poner la muestra en el versículo 20. Ahí mismo, Mateo 5:20. Fíjense lo que va a decir, para que vayamos entendiendo porque, por ejemplo, si alguien nos pregunta, porque eso es lo que preguntan,
Y necesita uno estar, pues saber, por lo menos para uno mismo decir, no, pues sí, yo sé la respuesta. Aunque no quiera estar uno diciendo, pues yo sé la respuesta. Porque yo he visto que se la han hecho, como yo les digo, nos las han hecho y le han hecho a obispos y a sacerdotes, y para explicarlo, pues obviamente se requiere un poquito más de tiempo, no es así de fácil decir, si no obedezco la ley de Moisés, entonces ¿cuál ley voy a obedecer? ¿Y por qué tenemos los 10 mandamientos? Aquí está la respuesta, es una ley más perfecta. Ahora, en el 20, ¿quién lo tiene por ahí? Versículo 20. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que Dios ha ordenado, nunca entrarán en el reino de Dios. Ahí está. Los maestros de la ley y los fariseos judíos eran directos de los israelitas y cumplían la ley a cabalidad. Esa ley que nosotros ahorita decimos que ya no pesa sobre nosotros, ya no estamos obligados a cumplirla. Pero Jesucristo nos viene a decir, yo se los digo, si no hay en ustedes algo mucho más perfecto que lo de los fariseos, o sea, si ya no hay más perfecto ahorita en nosotros, más perfecto que la ley de Moisés o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Eso lo está diciendo Jesucristo, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros nos toca una ley más perfecta, y si no es más perfecta que la de Moisés, no vamos a entrar al reino de los cielos. Está fuerte, pero sabemos que también tenemos un abogado que nos mandó nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, para cumplir con toda esa carga que nos viene y no se nos van a hacer pesados. Porque dice Jesucristo, el que carguen su cruz y sígame. Tomen mi yugo, creo algo dice así, ya se me olvidó. El que esté cansado y fatigado, tome su cruz y me siga, ¿no? Que tome mi yugo, los ayudaré. Mi yugo que no es pesado. Entonces por eso murió en la cruz. Y fíjense, a partir de ahorita va a decir, va a empezar a nombrar, va a pasar los mandamientos que había en la antigua ley y él los va a mejorar. Cuando dice, dice, ustedes han oído, pero, ustedes han oído esto otro, pero, ustedes han oído esto otro, pero, ese pero, porque le pone pero, quiere decir que lo mejora. Fíjense, en el 21, alguien que lo lea. Versículo ahí 21, el que sigue. Ustedes han oído. ¿Eh? Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Ahí está. Ahí está. Sí, fíjense cómo mejora, cómo perfecciona, de tal manera que no es necesario que mates. Nada más con que te enojes con tu hermano, ya estás faltando a esa ley de no matarás. Fíjense nada más la perfección que nos hace. ¿Sí? ¿Es para espantarse o no? Yo digo que sí, pero también ya Dios nos va a dar las armas. Nos las pone más difícil. Nos las pone más difícil, pero Dios prometió que nos va a dar las armas para ir salvando todo esto. Nos mandó al Espíritu Santo. Por eso es nuestro paráclito, el que nos hace el paro, el que se para a un lado de nosotros, nuestro abogado, así le llama él, el Espíritu Santo. Y como grabó las leyes ya en nuestra mente y en nuestro corazón, ya no hay excusa, podemos salvar todo esto. Ahora fíjense, ahora en el 25, otro mandamiento. Aquí va el de no matarás. Los católicos lo respetamos, lo guardamos. ¿Por qué? Porque Jesucristo ahora nos los dejó. Ahora el 25, no. Sigue, dice, ustedes han escuchado, pero yo les digo, ahora el 27, versículo 27, ¿sí? Dice, ustedes han oído que antes se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira
con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Fíjense nada más, ustedes han oído que se dijo, va a retomar un mandamiento y los católicos lo tenemos en la iglesia. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, o sea, lo está mejorando de tal forma que miren, ya no es necesario que cometas adulterio. Dice, quien mira a una mujer, entiéndase que el hombre a la mujer, pero también la mujer al hombre, ¿no? O sea, no nomás al hombre. Dice, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, no es necesario que cometas el adulterio como se conocía. Simplemente con que mires a una mujer con malos deseos, ya cometes adulterio. Por eso, pues la necesidad de que tenemos de irnos renovando siempre nuestra reconciliación con Dios por medio de la confesión, ¿no? Esa es una de las armas que tenemos, fíjense, ahí está, ya salió. ¿Cómo podemos ir librando todo esto? Pues hay que reconciliarnos con Dios, confesándonos ante el sacerdote, directo a Dios, pero ante el sacerdote, ¿no? Ahora el 31, versículo 31. También se dijo antes, cualquiera que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Ahí está. También les dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo, o sea, va más perfecto, ¿sí? Y así se va yendo, fíjense, ahora al 33. Esos son los mandamientos que guardamos, no son los mandamientos de Moisés, del monte Sinaí, de la antigua ley, del antiguo pacto. Estos son mandamientos del nuevo pacto. ¿Que coinciden algunos? Sí, coinciden, porque vamos a llegar a ver hasta dónde retoma el día sábado. No existe donde haya retomado el día sábado nuestro Señor Jesucristo para que nosotros tengamos que respetar el sábado. Por eso nosotros ahora, Jesús resucitó el día domingo, es el día del Señor. Nosotros guardamos el día domingo, dedicado al Señor. No por descanso, es porque es día del Señor. El 33. También han oído ustedes que se dijo a los antepasados, no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo, que no juren por ninguna razón, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni juren en su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Y dicen que sea así, y dicen no, que sea no, pues lo que se aparta de esto es malo. Ahí está. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados. No jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. O sea, no nos está permitido jurar, pero yo les digo, o sea, lo mejora, lo perfecciona. Dice, no juren por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, dice, tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro, ni uno solo de tus cabellos. Bueno, las estilistas sí, ¿no? Pero eso ya le echan por ahí algo, Un líquido. un líquido para que se haga blanco, pero aquí estamos hablando de otra cosa aquí, ¿no? Estilistas. Ahí está. Ahora el 38. Dice, ustedes han oído que antes se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar
la camisa, déjala que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga una milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. Esta es la perfección, fíjense. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo, se va perfeccionando. Y luego otro dice, y aquí no está el sábado, o sea, no aparece el sábado por ningún lado. Entonces, por eso la iglesia retoma estos que vienen en el Nuevo Testamento, ¿sí? Juan 19:30, ¿por qué? A ver, Juan 19:30, ahí precisamente nos dice por qué, porque Jesucristo vino a cumplir todo ese, por eso él cargó con todo ese antiguo pacto. Por eso él dijo, todo está cumplido. Juan 19:30. Al final, cuando estaba muriendo, ¿no? Eso, en la Padre cruz. dice, todo está cumplido. Todo está cumplido. O sea, Él, no hubo ni un punto que él se saltó, todo lo cumplió. exactamente, todo lo cumplió. Precisamente por eso, todo se cumplió. Ya el Antiguo Testamento, él lo cumplió por nosotros. Ningún ser humano pudo cumplir, ¿sí? Ningún ser humano pudo cumplir. El único que pudo cumplir fue Jesucristo. Por eso en Juan 19:30 dice, Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y murió. ahí está, entregó el Espíritu. Todo está cumplido teológicamente, porque esa trampa nos van a poner cuando nosotros digamos que ya no respetamos la ley de Moisés, ¿sí? Pero debemos de saber qué es la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, esa ya no la respetamos los católicos, los cristianos verdaderos. Pero entonces nos van a decir, ¿y entonces por qué tienen los 10 mandamientos? Que los imponen sus obispos, sus sacerdotes. Sí, pero esos 10 mandamientos no son de la ley de Moisés. Esos 10 mandamientos son los que Jesucristo nos dejó, incluyendo el mandamiento nuevo. Un mandamiento nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó, ¿verdad? Entonces, otra trampa que nos van a poner es que ustedes piensan que con las obras se van a salvar. Sí, porque nosotros creemos que con fe y obras somos gratos a Dios por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Esas obras de caridad y esas obras de misericordia no es lo mismo que las obras de la ley, es algo diferente. Obras de la ley no, obras de caridad y misericordia sí, ¿sí? Eso es otro que debemos salvar. Vamos con la última pregunta de aquí del libro. Y para terminar, ya ir cerrando. Este tema lo vamos a cerrar ya hoy. Faltan Dice, 10. ¿qué piensan los protestantes acerca del valor de Antiguo Testamento? ¿Cuál es el valor que ellos le dan al Antiguo Testamento? Por lo general, los protestantes existe una gran confusión acerca del valor del Antiguo Testamento. Para muchos, los dos testamentos tienen el mismo valor. Por eso utilizan indistintivamente citas del Antiguo y Nuevo Testamento para confirmar sus doctrinas, sin fijarse en que muchas veces el Nuevo Testamento enseña algo muy distinto al Antiguo, como puede verse en la siguiente página. Ahí, aquí está. Como puede verse en la siguiente página. Ahí tiene su libro. Pero aquí está la cita, a ver, léela. La cita dice, En el Antiguo Testamento se enseña esto, fíjense. el cerdo que tiene la pezuña partida en 2 mitades, pero no rumia, Ajá. será impuro para ustedes. De su carne no comerán ni tocarán su cadáver, serán impuros para ustedes. O sea, está hablando del marrano, del cerdo, del puerco, ¿no? Es la carne muy sabrosa. Antes no se podía comer de esa carne. Antes no, en el Antiguo Testamento no. Y todavía yo creo que los judíos, ¿no? Sí. Porque guardan la ley de Moisés. Los judíos todavía no son Ellos- cristianos, ellos no Ellos reconocen no a Cristo. comen cerdo.
Ajá, pero nosotros sabemos, pues al que le guste puede comer, el que sea vegetariano, pues que sea vegetariano, el que quiera comer carne, que coma carne, el que quiera comer rellena, pues que coma rellena. ¿Por Está bien qué? buena. ¿Por qué? Porque aquí nos va a decir ahorita Jesucristo, fíjate, a ver, ¿qué dice aquí? Dice, Ahora con Jesucristo. escuchen y entiendan, lo que entra por la boca no hace impuro al hombre. O sea, lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, pero lo que sale de su boca, eso hace impuro al hombre. O sea, ¿es malo o no es malo comer carne de puerco? ¿Es malo o no? ¿Quién dice no? No, ya no es malo. Ya no es malo. Es malo lo que sale del corazón. Eso nos hace impuros. ¿Sí? Y esa está, la cita bíblica está en Mateo 15:11. Mateo 15:11. Fíjense. A ver, ¿sí es 11? Sí, Mateo 15:11. Sí, dice así. Luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo, escuchen y entiendan, lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca, o sea, las maldiciones, las malas palabras y las malas intenciones, ¿no? Obviamente. Acciones. Así es. Entonces, ya no es malo comer los alimentos, ya Jesús nos vino a dar claridad, ¿sí? Ahorita ya no es malo comer, lo malo es lo que sale de nuestro corazón, ¿sí? Nada es malo comer. Bueno, entonces yo creo que ya, Terminamos el tema. ajá, Marcos 7:20, yo tengo una que es Marcos 7:20, ya nada más para terminar con esto de la comida. 7:20, dije, Marcos 7:20. Dice, así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó, lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. No lo hace impuro la carne de puerco ni lo demás, ¿no? La sangre, la transfusión de sangre, Exactamente. que no aceptan los testigos de Jehová, ¿no? Exacto. Eso no hace impuro. Ya quedó, ¿no? Muy bien. Pues hasta aquí ya terminamos el capítulo número 6 y sigue el capítulo número 7 que es, ¿cómo dice? Lo ven al revés. Interpretación de la Biblia. A ver. ¿Me pueden explicar otra vez lo de por qué ahora es el domingo y antes era el sábado? Sí, porque ¿El descanso? sí, vamos a ver Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1. Y fíjense, ¿por qué ahora es domingo? ¿Por qué ahora guardamos el domingo? Domingo quiere decir día del Señor. Día del Señor, ¿quién dice que es día del Señor? San Juan en Apocalipsis 1:10, pero vamos primero a leer, ¿cuál les dije? Juan 20:1. Vamos a ver qué sucede en Juan 20:1. Fíjense, atención ahí. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano. A ver otra vez, comadre. A ver otra vez. Otra vez. El primer día después del sábado. Ahí está, espérame tantito. ¿Cuál es el primer día después del sábado?
Domingo. Domingo. Ajá. El sábado era de reposo, acordémonos, Sabbat, reposo. Eso era para los judíos. Jesús cumplió, por eso no resucitó el sábado, descansó, es día de descanso. Ahora, el día primero, después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro y ya había resucitado Jesús. A ver, vamos a seguir leyendo desde el inicio y le seguimos, le sigues, porfa. Ajá. El primer día después del sábado, Eso, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. sigue. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Sigue. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos, el sudario con que le habían cubierto la cabeza, y no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían entendido todavía la escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Ahí está. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el culmen de su venida aquí con nosotros. En la cruz, Él clavó la ley en la cruz, nos salvó, ¿sí? Por eso se llama Jesús, porque es el Salvador. Y su resurrección, nosotros es el día del Señor, su resurrección. ¿Dónde dice que es día del Señor? En Apocalipsis 1:10, como les decía. Pero ¿por qué respetamos el domingo? Precisamente porque es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabemos que ahora el domingo? Porque ya la iglesia primitiva, sus apóstoles ya no se reunían los sábados, ahora se reunían los domingos. Vamos a ver ahorita en el versículo 19, ahí más adelantito, el versículo. Sí, es mejor agarrar las respuestas exactas de la Biblia, porque así no es palabra de uno, Exacto. es Biblia, Eso. en donde nosotros damos testimonio de fe de aquí con la misma Biblia. Exacto. Sí, porque ya a veces la gente ya de palabras, pues ya palabras son palabras, ¿no? Y nosotros también ya no creemos, pero si nos dicen con la Biblia, caray, entonces ya nos ponemos a reflexionar. Fíjate en el 19, comadre, sigue. Ok, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas. Ese mismo día, O sea, el primero después del sábado, o sea, el mismo domingo. Fíjate, los discípulos tenían miedo a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos los iban a perseguir, porque las reuniones no eran el domingo. Entonces, fíjate cómo dice ahí. A ver, sigue leyéndolo, por favor. Desde el principio, si quieres, de ese versículo, el 19. El 19. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Se reunían el domingo y fíjate cómo va a llegar Jesucristo y los va a regañar. ¿Por qué se reúnen el domingo si nos tenemos que reunir el sábado como buenos judíos, como buenos israelitas? Fíjate lo que les va a decir. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo:
La paz esté con ustedes. A ver, no los regañó porque no era sábado. ¿Qué les dijo? La paz esté con ustedes, o sea, no se preocupen, tengan paz, tengan tranquilidad, ¿no? Sí, y eso teológicamente se lee que ya las reuniones son los domingos. ¿Dónde más nos dice que los domingos? En el 26. Fíjate, ahora sigue en el 26 ahí mismo. 8 días después, 8 días después, contemos, acuérdense, desde el mismo domingo, por eso aquí en la Biblia ¿Domingo? cuenta 8 días, no 7 días como nosotros decimos, 8 días. O sea, el siguiente domingo, 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa. otra vez reunidos. ¿Por qué en casa? Porque los perseguían los judíos. ¿Sí? Por eso se reunían. Y por ejemplo, vamos a ver, pero ¿se reunían nada más por reunirse? No, para la fracción del pan, para la Eucaristía, como ahorita las misas. Y se reunían en casa no porque se tenga uno que reunir en casa, sino porque la iglesia somos todos en conjunto nosotros y te puedes reunir en casa y eres iglesia. Nosotros, la Iglesia Católica, nos reunimos en un templo, que también le decimos iglesia, pero porque estamos adentro nosotros. Nosotros juntos somos cuerpo de Cristo, iglesia. Fíjense para qué se reunían en Hechos 27. Ahora también los apóstoles, los discípulos, Hechos. Sí van hilando, ¿por qué el domingo? Sí van hilando, ¿verdad? Nos va diciendo el día siguiente del sábado, o sea, vamos hilando esas citas. El primer día después del sábado, ¿cuál es? Domingo. El domingo. Primero la resurrección, en la primera cita la resurrección de Cristo que fue el domingo y después Reunión. se reunían los apóstoles Y a el los 8 días. domingo. Y a los 8 A días. los 8 días otra vez, o sea, otra vez el domingo. Eso. ¿Sí? Y ahora vamos a ver para qué. En Hechos 20, versículo 7. Fíjense. Dice la Eucaristía de un domingo en Troade. Ahí está la Eucaristía que nosotros seguimos haciendo. Estos Los eran domingos, ajá. los discípulos al principio, ¿no? A ver, ¿cómo dice? Es el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? La Eucaristía. Yeah. No es, Eucaristía quiere decir acción de gracias a Dios. Es el sacrificio, el mayor sacrificio de adoración que nosotros le podemos hacer a nuestro Dios. Y eso lo vemos y lo vivimos en misa cada domingo. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo resucitó? El día domingo. Por eso el domingo la iglesia lo puso como Es una ley, pues. es obligatorio para los cristianos asistir a la misa el día domingo mínimo, aunque los otros días no, pero los domingos sí, porque es la mayor adoración a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Por eso el domingo, Padre, el día que resucitó, y por eso ya no es sábado, es domingo, porque Cristo resucitó. Y eso está escrito aquí en las escrituras, en la Biblia. Ajá, sábado quería decir día de reposo, el sabbat, reposaban, descansaban, porque descansó Dios el séptimo día. Pero ahora esto nuevo, el domingo, les digo, quiere decir día del Señor. Y se agarra día del Señor porque Juan lo dijo en Apocalipsis 1:10. Vamos a leerlo, ya nomás por último. ¿Dónde dice que es día del Señor? En Apocalipsis 1:10. La última. La última. Terminamos. Y nos vamos, pero si alguien tiene alguna otra pregunta, también la podemos ver. 1:10. Ajá, Apocalipsis 1:10. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor y ¿Cuál oí es el a día del Señor? Domingo. ¿Cuál es el día del Señor? Domingo. Día del Señor, el domingo quiere decir día del Señor. Entonces,
Juan está hablando cuando iba a ir al cielo a ver lo que pasaba en el cielo, que se lo iba a llevar el Espíritu de Dios. Dice, a ver, el 10. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. Ahí está. Ese día del Señor, los católicos lo agarramos y le pusieron domingo. Esa palabra no existía domingo, existía sábado, sabbat, día de descanso. Día del Señor significa domingo, o domingo significa día del Señor. Entonces, por eso se cambió, el sábado ya no, ya se acabó, ya se cumplió. Sábado Ahora- es reposo, Ahora es el domingo de resurrección. ¿Sí? día del Señor, domingo. Y ¿Sí? vamos a estar tocando ese también, ¿eh? ¿Sí, Mari? Ok. Sí, ya Entendidísimo. ¿Ya? Sí. entendí. En las siguientes lecturas vamos a ir tomando ese tema también, ¿eh? Ok. Nada más que ahorita nos adelantamos. Muy bien. Decimos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por esta enseñanza que nos has dado, por tu Espíritu que nos acompaña y nos ilumina en nuestras decisiones. Ponemos en tus manos nuestro sueño, nuestra familia, nuestros hijos, esposo, hermanos y padres, para que tú nos bendigas y nos ayudes a tener un buen descanso. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Les damos gracias por haber estado aquí y para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que pasen buena noche, que descansen y que sueñen bien bonito. Buenas noches. Amén. Buenas Gracias, buenas noches. noches.